8:19 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Y como le dijimos al inicio del programa, Dani, está con nosotros nuestro buen amigo, el padre Denis Dore, para hablar de un tema muy interesante, el poder del perdón, para sanarnos, para sanar nuestro corazón y para continuar adelante. ¿Qué tema más bonito de tratar? Creo que es un tema muy importante porque creo que todos a lo largo de nuestra vida sentimos la necesidad de perdonar, de que se nos perdone, porque también pues cometemos errores y herimos a muchas personas, herimos a Dios con nuestras infidelidades. Sin embargo, gracias a Dios que los hombres tenemos esa capacidad, esa oportunidad de perdonar, de pedir perdón, de aceptar el perdón también de las personas. Entonces creo que eso es liberador, sana, da mucha paz, ¿no? Yo creo que en este periodo de Navidad una de las cosas que todos necesitaríamos para vivir una buena Navidad es precisamente traer el perdón a nuestro corazón, a nuestra alma. ¿Por qué? Porque el perdón especialmente trae paz. Muchas veces, y sobre todo, digamos, conmovidos por las características de la época que nos invitan a eso, a la convivencia, a la armonía y todo, esbozamos un perdón hacia cosas que pasaron durante el año, etc. Pero son del diente al labio nada más. O sea, el proceso de perdón propiamente dicho, el que debe de ser, o sea, el que no nos va a generar ese resentimiento, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo creo que lo primero es un proceso que cada uno tiene que ir haciéndolo con el tiempo, ¿no? No hay reglas y no hay tiempo, porque cada persona tiene el impacto de su propia vivencia. Entonces hay algunos que les va a costar menos, a unos que les va a costar más. Ahora, el proceso, yo creo que el primer proceso es primero delante de Dios. Creo que es el primer paso. ¿Por qué? Porque el perdón es un don de Dios. Poder perdonar te lo regala Dios. No es un proceso meramente humano, que es por mi voluntad, porque yo quiero. Paso uno, paso dos. Ni psicológico. No, yo creo que primero es una experiencia del perdón de Dios, porque Dios es perdón. Dios perdona siempre, Dios es misericordia. Y por lo tanto, encontrando y percibiendo y encontrándose uno con esa misericordia de Dios, creo que es el primer paso. ¿No? El segundo paso es reconciliarse con Dios y reconciliarse con uno mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, aceptar en mi vida, ¿no?, debilidades, aceptar en mi vida que he cometido errores, aceptar en mi vida. ¿Por qué? Porque eso después me va a llevar a comprender, sin duda, cuando otra persona ha cometido algún error hacia mí. Entonces, eso te dan ciertos elementos, ciertas características, pero hay algunos que pues no es que primero es Dios, el hombre o yo y la persona. O sea, yo creo que el mecanismo es tan personal en cuanto al perdón, porque así como a alguien le pasó algo muy duro y tal vez en su corazón era para haber sentido resentimientos, y Dios le dio la gracia de no sentir nada. Y sin embargo, ese mismo hecho en otra persona le ha generado una cantidad de sentimientos y de dolor, de odio, que le cuesta mucho perdonar. Entonces, primero hay que pedirle a Dios la gracia. Señor, ayúdame a encontrar yo el sentido del perdón. Ayúdame a sanarme, yo que me pueda sanar en mi interior de aquello que estoy sintiendo. Y es confuso porque muchas veces uno dice, bueno, yo lo perdono, ¿no? Lo perdono y ahí hago un acto de fe y hago una decisión. Yo a esa persona la perdono o yo le pido perdón, pero tenemos la memoria, tenemos la imaginación, y cuando recordamos como que ¿no? Y ahí viene el perdono, pero no olvido, que realmente entonces no ha perdonado con el corazón y no se ha liberado. Esas personas, ¿cómo pueden hacer, por más de que ellas persigan ese perdón, ese querer liberarse de ese evento que haya pasado, de esa situación X, porque cada persona, todos cometemos errores y cada quien vive diferentes experiencias? Hay que saberlo dimensionar. Yo creo que la persona sí ha perdonado, porque ya el hecho de que haya dicho yo lo perdono, ya hizo un acto de perdón, pero que después los sentimientos, que es algo propio del hombre, ¿no?, y el recuerdo y la imaginación te vuelva,
No quiere decir que no dejó de perdonar, ya perdonó, solamente que en ese momento, cuando le viene toda esa efusión de sentimientos, la persona tiene que decir, bueno, yo renuevo el perdón. Yo, Señor, aunque no sienta ahora, aunque me recuerde esos momentos duros, yo quiero renovar mi perdón, ¿no? Y es un acto que hay que hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque los sentimientos pues siempre te están confundiendo, ¿no? Cuando utilizas la razón y comienzas a querer a querer encontrar motivos y por qué lo hice y por qué pasó y por qué, pues tú te complicas la vida. Entonces todas esas realidades, razón, sentimiento, afecto, corazón, herida, te envuelven. Entonces uno tiene que hacer ahí un acto de fe. Señor, aunque ahorita no lo siento, aunque yo en un momento ya perdoné, ayúdame a renovar una vez más ese perdón, ¿no? De suyo aquí yo tenía unas... Me gustó mucho eso, Sí. ¿no? Y yo veía que obviamente había diferentes tipos de perdón según hacia quién lo fuéramos enfocando. Y uno es o sea, el interno, espérate, perdonate vos mismo primero, o sea, para tratar de ver, encontrar esa basurita que nos quedó adentro. Es importante. Yo creo que el primer paso, uno de los primeros pasos, sin duda, es uno perdonarse a sí mismo en este camino, ¿no? Porque uno consigo mismo tiene muchos resentimientos, tiene muchas decisiones mal tomadas, y todo eso va generando en tu interior como esas piedritas que se van acumulando. Entonces, en el momento en que uno realmente hace ese proceso de aceptar la propia debilidad con humildad, con sencillez, y dice, bueno, me equivoqué, y yo mismo digo, pues yo me perdono para recomenzar de nuevo, es una experiencia de una liberación hermosísima, una sanación interior de tu corazón, que es importantísimo, porque como yo, y vuelvo al tema de la paz, porque estamos en Navidad y creo que la Navidad es un periodo de paz, es un periodo en donde Jesús, que es la paz, quiere traernos este don. Entonces, como una persona que no se ha perdonado a sí mismo, ¿no? ¿Cómo va a poder tener paz en su corazón? ¿No? Que no se ha reconciliado, sí. O sea, la paz necesita la reconciliación en cualquier lugar, en cualquier sociedad, en un hogar, entre un esposo y una esposa, entre hermanos. Para que haya paz tiene que haber este sentido de perdóname, o sea, nos reconciliamos, volvemos a ser a querernos, a aceptarnos como somos. Entonces, la persona consigo mismo tiene que también hacer ese proceso consigo mismo. Tiene que decirse yo también me perdono, ¿no? Porque quiero armonía, porque yo quiero que todos mi razón, mi corazón, mis sentimientos estén unidos, sean uno. Y eso, lógicamente, trae una paz grandísima. Y ese proceso no es mucho más fácil realizarlo con una guía espiritual, con una persona que sabemos que está cercana a Dios, en un retiro espiritual muchas veces también nos liberamos. Yo he tenido oportunidad de ir a 2 retiros, es impresionante cómo uno se libera y cómo uno saca todas esas piedras que va cargando uno en la vida. Sí. Pero es importante tenerlo en la mano de alguien, ¿no? Uno solo, muy difícil que vaya teniendo los pasos, porque uno es muy subjetivo, o sea, uno entra en su mundo y se mete en un como remolino que no le deja salir, entonces necesita elementos, instrumentos externos que nos ayuden un poquito a ver esa realidad mía, esa realidad con las otras personas, mi misma realidad con Dios, desde fuera. Entonces, un retiro, una dirección espiritual, una confesión, un diálogo con una persona que yo sé que pues me ayuda, todo eso me ayuda a salir, y saliendo ya yo tengo la capacidad de poder minimizar un poco las cosas, ponerlas en su justo equilibrio, en su justa medida. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces me llega una persona, no, padre, que lo que hice Dios no me lo va a perdonar, Dios no me puede perdonar, es que es tan grande lo que hice? Y realmente uno va hablando con esa persona y le va haciendo entender, no, mira, sí, Dios no fue tanto, tal. Y llega un momento en que la persona dice, ya, tiene razón, padre. Mire, padre, leyendo un poquitito el texto que usted nos enseñó, me llamó muchísimo la atención. Perdonar a Dios. Y me puse, pero ¿quiénes somos nosotros realmente para perdonar a Dios? Pero, o sea, primero. Pero después, haciendo el revoltijo ese interno, nos damos cuenta que muchísimas veces creemos ser somos realmente tan soberbios y todo, que queremos que las cosas que Dios
obviamente hace por nosotros sean en nuestro tiempo, en nuestros parangones, según nuestras necesidades. Y si no, Entonces no, hasta no. vituperamos un poquitito al Rey. nos peleamos. Es nos horrible, peleamos. nos enojamos. O sea, Y nos peleamos con Dios. y el principal error es no dejar a Dios ser Dios, que es lo más importante. Así es. Y es importantísimo y por lo tanto, en ese sentido, perdonar en el sentido de que yo pueda acoger aquello que Dios quiere para mí, ¿sí? Lo que Dios ha permitido en mi vida, que muchas veces es lo que nos cuesta. Poder aceptar los caminos muchas veces torcidos y decirle, bueno, Señor, no te perdono, pero a ver, ayúdame a entender un poquito mejor esto, ¿no es cierto? Para que yo pueda comprender que muchas veces esos caminos son difíciles, ¿no? Pero todo eso, cuando uno tiene un momento de reflexión, de análisis, de examen, en paz, en serenidad, porque necesita uno interiorizar eso, ¿no? En esos momentitos es cuando uno va comprendiendo la importancia que tiene en nuestra vida la necesidad de pedir perdón, de perdonar, de sentir en nuestro corazón ese alivio, esa liberación de todas esas cargas que vamos llevando a lo largo de nuestra vida y que pues gracias a Dios, Dios nos da esa oportunidad de poder sanar, que es lo más importante. Y que está en nosotros en tomar esa decisión para seguir adelante, de poder perdonar de corazón, ¿verdad? Siempre. Y entonces, pues que en esta Navidad todos podamos experimentar un poquito ese perdón, el perdón de Dios, el perdón hacia los demás, el perdón hacia nosotros mismos, y que eso traiga en esta Navidad lo más importante, la paz. Un mensajito ya para terminar de Navidad. Envíen Bueno, un mensajito a todos los televidentes, a todos los que lo quieren a usted. Bueno, pues que el príncipe de la paz, que Jesús realmente traiga a nuestra sociedad, a nuestro país, El Salvador, a nuestros hogares, el sentido verdadero de la paz, que no es solamente no tener problemas, sino saber sobrellevar con paciencia, con tranquilidad y con una libertad de corazón aquellas situaciones difíciles, y que Jesús, que es la paz en nuestra vida, sea el que realmente al entrar a nuestro corazón en este día 24, pues nos dé ese sentimiento tan hermoso que todos creemos que es paz, felicidad, amor y sobre todo alegría. Perfecto. Muchísimas gracias al padre Denis Doren, gran amigo de esta casa, y por supuesto, palabras que son guía, sobre todo muy pero muy importante para estas épocas que estamos viviendo. Ayer fue el tercer domingo de Adviento, entramos a esta cuarta semana de Adviento. Gracias, padre. Gracias a ustedes y feliz Navidad. Gracias. Igual. Muy amable igualmente. ¡Compadre!